amigos, hoy viajamos a Francia y lo hacemos para introducirnos en la corte del rey Felipe I. Nos vamos al año 1060, concretamente a la Navidad de ese año. Y en ese año nuestro protagonista lleva en el trono escasamente 12 meses. Es un día de mucho trasiego en el Palacio de la Cité, y es que todo tiene que estar a punto para la celebración del llamado toque de rey en la Galería del Louvre. La ceremonia tiene comienzo y lo hace con una misa. A ella acuden la familia real, la corte en pleno y unos invitados muy especiales, decenas de enfermos escrofulosos. La escrófula consistía en un proceso infeccioso que afectaba a los ganglios linfáticos y que se manifestaba en forma de lesiones cutáneas. Cuando termina la Eucaristía, estos enfermos comienzan a desfilar de uno en uno ante el rey. Este les impone las manos y les hace la señal de la cruz sobre las lesiones y les dice: el rey te toca, Dios te cura. Después de la imposición de manos son leídos varios párrafos del Evangelio relacionados con la curación milagrosa de enfermos por Jesucristo o sus discípulos, y también le es entregada una limosna a los afectados. El atribuir facultades curativas a los reyes iba en consonancia con el carácter sagrado que se les otorgaba, porque los reyes de Francia desde el siglo XI eran consagrados o ungidos, y esto quiere decir que el monarca recibía su poder directamente de Dios. Por lo tanto, tenían capacidades superiores al resto de las personas. Pero es que a su vez, si recibían el poder directamente de Dios, era una forma de ser legitimados en el trono. Y esto le vino muy bien a los capetos, porque tras la muerte del último rey carolingio, el duque Hugo Capeto fue coronado rey. Pero lo hizo apoyado por un grupo de nobles. En esa situación tenía que satisfacer, por un lado, las exigencias de quienes lo habían llevado al poder y, por otro, hacer frente a la resistencia de todos aquellos que lo consideraban un usurpador. La consagración se realizaba con un ungüento que, según la tradición, un ángel había entregado a Clodoveo en el siglo V. Clodoveo fue el primer rey franco que se convirtió al cristianismo. La consagración real tenía lugar en la catedral de Reims, porque era en aquel lugar donde se custodiaba la sagrada ampolla. Con Felipe I tomó forma la ceremonia del toque real, pero ya se decía de su abuelo paterno, de Roberto II, que se le había concedido la gracia de sanar las llagas con sus piadosas manos. También se decía de él que estaba adornado de muchas virtudes, entre ellas la bondad, la misericordia y la preocupación por los pobres. De hecho, pasó a la historia como Roberto II el Piadoso. Solía acercarse a los enfermos, particularmente a los leprosos, les daba limosna y les besaba las manos. La celebración de la ceremonia del toque real siguió practicándose con la misma intención que se generó, con el fin de la consolidación del poder real. Por ese motivo, a partir del siglo XIII, se convirtió en un acto multitudinario, al que acudían un elevado número no solo de enfermos, sino también de espectadores. Sin duda, el toque real caló profundamente en aquella sociedad que, si por algo se caracterizaba, era por ser profundamente supersticiosa y religiosa. Tanto es así que nadie se preguntaba por qué los reyes solo sanaban la escrófula, a la que por cierto se le acabó llamando el mal del rey. Pues la razón era muy sencilla. La escrófula solía remitir de forma espontánea, por lo tanto era más fácil adjudicar su curación al poder real. No fue hasta el siglo XVIII, con el racionalismo ilustrado que se basaba en el conocimiento a través de la razón, cuando se intente disminuir el carácter milagroso de la realeza.
A ello contribuyeron autores como Voltaire, quien empezó a mostrarse bastante escéptico hacia este tipo de creencias. Con ironía llegó a afirmar que había perdido la fe en el poder del toque real, al ver cómo éste no pudo salvar la vida de una de sus amantes, pese a haber sido muy bien tocada por el rey. Esta práctica también fue criticada por aquellas élites que tenían un mayor acceso a la cultura y a la educación, así que se hizo necesario imponer algunos cambios. Por ejemplo, se fue espaciando la frecuencia de la ceremonia del toque real y se recomendó al rey Luis XV que cambiara la fórmula tradicional de rey te toca, Dios te cura, por la frase el rey te toca, que Dios te cure. De esta manera se restaban méritos al monarca y dejaba en manos de la providencia la sanación del enfermo. La celebración del toque real continuó hasta el reinado de Carlos X, quien volvió a cambiar la fórmula por la siguiente: deseo sinceramente tu curación. De esa forma se quiso transmitir que el poder del rey no era tan infalible como hasta entonces se había creído. Sin embargo, este cambio de nada sirvió, porque en 1825 fue objeto de una feroz campaña de prensa, precisamente por querer celebrar el toque real. Con este rey finalizó la celebración de esta ceremonia en Francia. No sé si alguno de vosotros os estaréis preguntando si el toque real se dio en más países además de en Francia. Pues la respuesta es que sí. En Inglaterra se sabe que fue así porque existe una evidencia de ello en los registros financieros del reinado de Eduardo I. Este rey ejerció su reinado desde 1272 hasta 1307. En dicho reinado existía la costumbre de dar un penique a cada enfermo, pero es que además posiblemente heredara esa costumbre de su padre Enrique III, quien era tan piadoso como su tío San Luis de Francia. Y es esta conexión con Francia la que hace creer a los historiadores que los reyes ingleses introdujeron el toque real por imitación de la monarquía francesa. Pero ya antes de Eduardo I, alrededor del año 1066, se escribió un relato de un milagro atribuido a otro rey, a Eduardo el Confesor. El relato refería el caso de una joven que sufría un aumento de volumen de las partes que están ubicadas debajo de la mandíbula, llamadas glándulas. Eso le hacía tener el rostro desfigurado y también le hacía exhalar mal olor. Alertada por un sueño, recurrió al rey, y éste no dudó en ayudarla. Mojó sus manos en un recipiente con agua y con la punta de sus dedos lavó y presionó repetidamente las partes afectadas, haciendo el signo de la cruz. El rey persistió con el procedimiento hasta que se eliminó la enfermedad por completo. En Inglaterra el rito fue muy similar al de Francia hasta el siglo XV, cuando Eduardo IV lo modificó al acuñar una moneda de oro en la que aparecía San Miguel Arcángel matando al demonio. El ángel, que así se le llamó a la moneda, se entregaba a los enfermos y se les decía que la llevaran siempre consigo, a modo de protección. Por ese motivo, la moneda era horadada. De esa manera se introducía una cinta que les permitía llevarla colgada del cuello. Esto explica que en Inglaterra podía celebrarse, además de Navidad, Pascua o Pentecostés, como en Francia, en la festividad de San Miguel Arcángel. En Inglaterra existe documentación que permite afirmar que a partir del siglo XVI hasta finales del XVII practicaron el toque real Enrique VIII, María e Isabel I, Jacobo I, Carlos I, Carlos II y María II, esta última junto con su consorte Guillermo III de Orange.
Como ocurrió en Francia, empezaron a surgir voces discordantes sobre el toque real. En este sentido, hubo un historiador llamado Fuller que en 1655 consideraba que un verdadero milagro operaba al instante y de modo perfecto, mientras que aquella cura que hacía supuestamente rey evolucionaba paulatinamente. La Revolución Gloriosa de Inglaterra, que tuvo lugar entre 1688 y 1689, que derrocó al rey Jacobo II Estuardo y llevó al poder a su hija María II y a su esposo Guillermo III de Orange, trajo consigo el abandono de la idea del derecho divino de los reyes, vaciando de contenido legitimante al toque real. Estos se negaron a tomar parte en un ritual que consideraban supersticioso. En su decisión debió de influirles el médico Sir Richard Blackmore, quien les pidió que abandonara esa supersticiosa e insignificante ceremonia que consideraban papista. La reina Ana I hizo el rito del toque real por última vez el 30 de marzo de 1712. Aquel día tocó a 300 escrofulosos. ¿Y sabéis quién fue el último de ellos? Pues fue un tal Samuel Johnson. Esta persona fue escritor, crítico literario y creador de un diccionario de inglés. Y fue su madre quien lo llevó ante la reina Ana I cuando tenía tan solo 30 meses. Y como curiosidad sobre esto, deciros que siempre llevó colgado de su cuello el ángel de oro. Los reyes ingleses tuvieron una segunda capacidad. Desde Eduardo II Plantagenet, los monarcas bendecían el día del Viernes Santo anillos medicinales, especialmente indicados para curar los espasmos musculares y la epilepsia. Por ese motivo fueron llamados cramprings o anillos contra el calambre. Quizás nos debamos de preguntar qué actitud adoptó la Iglesia sobre el poder curativo de los reyes. Pues entre los eclesiásticos hubo división de opiniones. Se opusieron los partidarios de la supremacía papal. En España lo más parecido al toque real lo vamos a encontrar con los reyes de Castilla. Estos en la Edad Media realizaban exorcismos haciendo la señal de la cruz e invocando a Dios para liberar a los endemoniados. Con ese término se incluían enfermedades actualmente diagnosticadas como mentales. También cabe mencionar a Felipe V e Isabel de Farnesio en su visita al sepulcro de San Isidro. Tomaban con sus manos los rosarios de sus súbditos y los entregaban a sus capellanes para que éstos tocasen el cadáver del santo con ellos, asumiendo de alguna manera y por medio de la mediación las virtudes milagrosas del santo. También se creía que los Habsburgo curaban la tartamudez con un beso en la boca, o que los reyes de Hungría curaban la ictericia, o los noruegos el bocio. Antes de terminar, quería dar las gracias a todos los suscriptores que se han ido sumando en las últimas semanas. Igualmente, a los que ya estabais suscritos, quería daros las gracias por vuestra fidelidad y participación. Por mi parte, ya sabéis que estoy encantada de poder pasar un tiempo con vosotros cada semana. Así es que, si os parece bien, quedamos para la semana que viene. Que tengáis una feliz semana.